Segundo segmento de Sobre Ciencia, Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrones, bienvenidas. Buenas noches. ¿Cómo les va? Y hoy decíamos en el arranque que dentro de este gran paraguas, que puede ser hablar de cambio climático, de la COP, en definitiva el ambiente es lo que nuclea a todo esto y lo que hay que en definitiva encarar. Y bueno, hoy tenemos dos informes que tienen que ver con mirada sobre lo ambiental y empezando sobre todo con un informe que tiene que ver con ingeniería ambiental. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ingeniería ambiental aplicada en el Hospital de Clínicas, Alexandra. Sí, estamos hablando de una tesis de doctorado que se centró en conocer la gestión intrainstitucional dentro del Hospital de Clínicas, sobre todo de lo que se llaman residuos de atención a la salud. Hablamos de un proyecto de Carolina Ramírez. Ella nació en Colombia, es ingeniera industrial, allí hizo la carrera de ingeniería industrial, tratando la gestión de los residuos industriales en Cartagena de Indias. Y allá por el 2009 empezó a buscar qué proyectos había a nivel educativo en otros países de Latinoamérica y le llamó la atención la maestría en ingeniería ambiental del INFIA. Así que bueno, ella se vino para acá, para Uruguay, y comenzó a trabajar allí en el INFIA en este estudio de cómo se gestionan los residuos, principalmente los residuos sanitarios. Y bueno, y nos cuenta en esta primera parte del informe cómo surgió este proyecto de empezar a buscar datos, porque no hay muchos datos en lo que es en la literatura sobre los residuos que se generan a nivel de los centros de salud. Y bueno, nos cuenta en esta primera parte del informe algunos conceptos importantes sobre qué son los residuos sanitarios, los residuos de atención a la salud, los comunes, los contaminados. Lo vemos. Mi tesis de doctorado se basa en la gestión intrainstitucional de residuos sanitarios en el Hospital de Clínicas. Los residuos sanitarios en Uruguay es la actual denominación que existe a nivel nacional para referirse a los que hasta el 2009 eran denominados residuos hospitalarios. Es decir, son todos los residuos que se generan en el desarrollo de actividades vinculadas con la atención a la salud. De hecho, a nivel internacional, la manera más habitual de denominar estos residuos es residuos de atención a la salud. La gestión de estos residuos arranca o empieza en el momento en que se generan. De hecho, la primera etapa de esa gestión es la generación de residuos. Después tenemos lo que tiene que ver con el acondicionamiento o clasificación interna, que es el momento en donde depositamos los residuos en los recipientes respectivos de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a las características que tienen estos residuos. Luego sigue la recolección y el transporte a la interna del lugar donde se generan, es decir, el centro de atención a la salud donde se generan. Posteriormente se decide el tratamiento que se le debe hacer a estos residuos, también de acuerdo a sus categorías de clasificación. Y por último se le da disposición final, que es el momento donde comúnmente lo conocemos como el momento en donde se eliminan los residuos que deben ser eliminados. Los residuos sanitarios se dividen en dos categorías a nivel nacional y si nos guiamos por la normativa actual, las dos principales categorías de clasificación son residuos sanitarios comunes o residuos sanitarios y residuos sanitarios contaminados. Estas categorías, y de acuerdo a estas categorías también a nivel internacional se establecen unos porcentajes de generación que son los que se deberían obtener en la generación de estos residuos en los centros de atención a la salud en todo el mundo, que dice que el 85% de los residuos sanitarios que se generen en un centro de atención a la salud deben ser residuos comunes y solo el 15% de estos residuos deberían corresponder a residuos sanitarios contaminados. La situación actual a nivel latinoamericano y a nivel nacional sigue siendo que no hay mucha o no hay demasiadas o no es muy fácil encontrar publicaciones relacionadas con el tema de la gestión de los residuos sanitarios. Es una situación que no solamente sucede a nivel nacional, es una situación a nivel regional
Por eso el hecho de trabajar en este tema, de realizar investigaciones relacionadas con este tema, es ya un aporte, se considera ya un aporte. Claramente, Alexandra, estamos hablando de lo que antes denominábamos residuos hospitalarios, era el nombre con el que los conocíamos, y que muchas polémicas trajo porque eliminarlos de una manera sanitariamente correcta es muy costoso, muy delicado, y al día de hoy no me queda claro si eso dejó de ser un problema para Uruguay o todavía tiene asuntos por resolver. Pero eso es el final de este camino, esto está previo. Claro, ella, bueno, justamente centró esta investigación en cómo se generan, Claro. que era lo que decía ella. ¿Cómo y cuántos? Ya es ya es un aporte muy importante para conocer cómo se generan, cómo se clasifican dentro del centro de salud, ¿no? Que es como lo fundamental. Y bueno, y nos decía justamente, ahora nos cuenta los resultados en la última parte del informe, nos decía justamente que ya es un aporte y también nos contaba que, bueno, que las tasas de generación de residuos en los centros hospitalarios suelen medirse justamente por justamente las empresas que se ocupan del retiro de esos porque residuos. cobran por kilo para no hacer el por trío. cómo se generan ni el pesaje de los mismos justamente dentro de cada institución. Bueno, en la última parte del informe vemos los resultados que encontró Carolina en su investigación. El planteamiento principal de la tesis, del proyecto, es realizar un análisis del sistema de gestión institucional de los residuos sanitarios en el Hospital de Clínicas, y este análisis involucra varias etapas. La primera etapa fue la de realización de un diagnóstico de situación inicial o actual de ese momento, de la gestión de los residuos en cada una de las áreas, en cada uno de los servicios del Hospital de Clínicas. Se eligió aquellos pisos en donde sí o sí no podía faltar la realización de ese diagnóstico. Al final quedaron identificados 10 pisos del Hospital de Clínicas en donde se realizó ese relevamiento detallado de cuáles eran los residuos que se generaron en esas áreas, cuál era la forma de clasificar esos residuos en cada una de estas áreas también, qué tipo de recipiente se usaba, los colores de las bolsas que se usaban, todo esto con el fin de ir teniendo como una idea de lo que pasaba y lo que estaba pasando en estos lugares en comparación con lo que establecía la normativa, ¿no? Una de las actividades también que se llevó a cabo en el diagnóstico fue el pesaje de los residuos. Esto consistió en ubicarse el equipo de trabajo, liderado por mi persona, y éramos 3 personas docentes del equipo del Departamento de Ingeniería Ambiental, y se pesaban todos los carros que iban bajando de todos los pisos del Hospital de Clínicas. Es decir, que tuvimos un dato en el lugar a donde llegaban los residuos, al lugar de almacenamiento, que se generaron durante un periodo determinado. Teníamos las pesadas tanto de residuos contaminados por un lado como de los residuos comunes. Respecto a las tasas de generación, respecto a los días que pudimos realizar los pesajes de residuos en el Hospital de Clínicas, se obtuvo que el promedio de generación de residuos de atención a la salud fue de 3.9 kilogramos de cama por día. Es decir, en el Hospital de Clínicas se tiene una generación, o los datos que se pudieron obtener a partir de la campaña de pesaje, era una generación promedio de 3.9 kilogramos de residuos sanitarios por cama por día, siendo un 1.8 de kilogramos por cama por día de residuos sanitarios comunes y un 2.1 de kilogramos por día de residuos contaminados. La conclusión principal que podemos sacar de estos datos obtenidos de estas campañas de pesaje particularmente es que no se corresponden a lo propuesto o a los porcentajes que
que establece la OMS respecto a cuánto se tiene que tener de residuos sanitarios comunes, generar de residuos sanitarios comunes y cuánto de residuos sanitarios contaminados, ¿no? Más allá de que son datos puntuales obtenidos en las campañas de pesaje, al hacer las comparaciones con los datos que tenemos de otros proyectos que hemos llevado a cabo en otros centros de atención a la salud en Montevideo, viene teniendo un comportamiento bastante similar. Es decir, a nivel nacional, de los datos que tenemos publicados, no se ha logrado o no se tiene ese cumplimiento, o no es un cumplimiento porque no es una imposición, no es algo que se establezca, que está establecido, pero sí nos concuerda con los datos que se proponen a nivel internacional. En cuanto a los porcentajes, en cuanto a las tasas de generación que se tienen sí están dentro de los parámetros, dentro de lo que se establece en la bibliografía internacional como tasas de generación para Latinoamérica. Redondeando y como primera conclusión, Alexandra, hay cosas que habrá que corregir a partir de los resultados de estudios como este. Bueno, justamente, Carolina nos decía que también hicieron una investigación en un centro de salud privado, también de pesaje de estos residuos sanitarios durante 10 días, que arrojó más o menos resultados muy similares a los del Hospital de Clínicas. Pero justamente, ¿qué dejó este tipo de investigación? Bueno, hay una cosa muy importante que es 8 protocolos, uno por cada tipo de residuo que se generaba, y una guía para el personal asistencial y otra para el personal de servicios. Y bueno, nos contaba Carolina que a partir del año que viene el Instituto de Capacitación para la Formación del AUDELAR va a dar justamente un curso de capacitación para funcionarios del Hospital de Clínicas, o sea, la educación en cómo se clasifican este tipo de residuos dentro de la institución de salud. Y son Excelente. residuos que no se ven en general, ¿no? Porque se generan en otros ámbitos, pero que son todavía más complicados de procesar que los comunes, ¿no? Con toda una serie de protocolos tal cual de su traslado, su manejo y demás. Bueno, claramente este tema da para seguirlo, así que gracias por ahora, Alexandra. Cerramos el tema de residuos hospitalarios y nos movemos a las costas de Rocha.